Estamos de regreso en nuestra tercera mesa y seguimos con el debate de la semana. ¿Existe intolerancia respecto a las opiniones de la Iglesia en México? Nos acompaña como todos los miércoles Gerardo Esquivel. Gerardo, buenas noches. Ya, buenas noches. Y también está con nosotros el maestro Guillermo Gazzanini Espinosa, él es secretario general del Consejo de Analistas Católicos de México. Guillermo, muchas gracias por venir. Gracias por invitarnos, muchas gracias, estamos muy contentos de estar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, pues ahí está el tema sobre la mesa. ¿Qué me dices, Gerardo? Bueno, yo quiero creer que la forma en la que está planteada la pregunta es porque si se hiciera la pregunta a la inversa, la respuesta sería muy obvia. Es decir, si nos preguntáramos si la Iglesia ha sido intolerante respecto a lo que ha ocurrido en México recientemente, me parece que la respuesta sería, insisto, evidentemente que sí. Y la forma en la que está planteada es, supongo que plantea un reto, digamos, en el sentido de si estamos efectivamente siendo demasiado intolerantes el resto de los... Digamos que nos gusta ser un poco provocadores. No, sí, lo entiendo. Ahora de opinar. Lo entiendo y me parece que es interesante. Y yo creo que no. Yo creo que no estamos siendo intolerantes en general, o que en general los mexicanos que han opinado en torno a las mismas expresiones que han vertido jerarcas de la Iglesia, no ha sido intolerancia, me parece que ha sido crítica, comentarios críticos, en algunos casos con justicia. Me parece la posición del jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, respecto a las declaraciones que quisiera el cardenal, me parece que son muy atendibles en el sentido de que en efecto pareciera que estas expresiones están violentando, al menos difamando en este caso, quizá la relación entre el jefe de gobierno y la Suprema Corte. Y por otra parte está también la cuestión de si han violado o no el artículo 130, las declaraciones del padre Valdemar, no sé si es exactamente su nombre, Hugo Valdemar, Sí, el vocero, sí. Que me parece que claramente pues podrían considerarse violatorias desde el artículo 130, en el sentido de que hacen un llamado a no votar por cierto partido político, lo cual, insisto, de acuerdo a la Constitución mexicana, pues es algo que no tienen permitido hacer. Podríamos discutir si está bien o no el artículo 130, pero me parece que, pues dado que eso es lo que tenemos, me parece que no ha habido intolerancia, me parece que ha habido comentarios críticos. En el caso del jefe de gobierno me parece que ha tomado una actitud legal, correcta, apropiada, dado el contexto en el que se dio la discusión, y está por verse si pasa algo con respecto a la declaración del padre Valdemar, ¿no? Yo creo que esto es un momento significativo para la democracia mexicana. Vivimos temas muy espinosos, temas que se meten en el alma, pues, de la nación. Ver el matrimonio como algo muy significativo para la nación mexicana, y tenemos aquí este debate, siempre va a levantar ámpula y demás. Este debate que se está generando es consecuencia de los tiempos nuevos que vive la democracia mexicana. Y es también necesario, por lo tanto, revisar el marco constitucional, el 24 y el 130. La reforma de 1992 queda limitada. Como lo vemos ahora, los ministros de culto sí están limitados en la libertad de expresión. Uh-huh. No estamos aquí viendo las cosas para que ellos tengan una política partidista de manera activa. Eso sería flagrantemente una violación a la ley de acciones religiosas y a la Constitución misma. Sin embargo, la misma Constitución ata a los ministros de culto para que puedan opinar de manera libre. No son ciudadanos de segunda. Pero lo hacen, pero sí opinan. Opinan, lo hacen, pero... O sea, en ese sentido, ¿tú crees que hay intolerancia con los puntos de vista de la Iglesia? No hablemos de intolerancia. Concuerdo de que esto es una forma crítica de estar llevando el debate. Necesitamos este debate. Y la Iglesia Católica es una de las instituciones que debe participar, estar activa. No estoy hablando de que los clérigos estén dentro de este debate político, de política de partidos, pero la Iglesia como tal, laicos, los que constituimos la Iglesia debemos intervenir también por el bien común, por el bien social. A eso estamos llamados. Pero, a ver, tú como secretario general del Consejo de Analistas Católicos de México, tú tienes una relación muy cercana pues con la fe católica y con la Iglesia, ¿no? Así es. ¿Tú alguna vez has sentido que hay intolerancia por los puntos de vista que tú expresas? No. ¿Nunca te has sentido...? Yo creo que no he tenido yo ese sentir de intolerancia. Al contrario, esto también anima, pues, a seguir adelante con el ejercicio, el trabajo que estamos realizando. No estamos aquí en una cruzada, no estamos aquí en una circunstancia fanática.
es la mala interpretación que se tiene de una cultura católica que ha venido siendo arraigada aquí en el país. ¿Es necesario el debate? Sí. ¿Y es necesario iluminar estas realidades a la luz del Evangelio? Sí. Pero entiéndase bien, ojo, no estamos aquí con este ánimo de blandir la espada y tumbar a quien tenga que tumbarse. De ninguna manera. Pero las declaraciones del cardenal Sandoval Iñiguez parecería que sí, pues no sé, blandir la espada, pero sí son declaraciones muy fuertes, ¿no te parece? El cardenal Sandoval Iñiguez es un hombre claridoso, pues. Tal vez, como buen Jalisco, de allá de su tierra, se expresan de esta manera, ¿no? No lo estoy justificando, no estoy diciendo que como haya hablado tenga esta cuestión positiva. Tal vez el cardenal debió tener una forma más moderada de expresar lo que quiso decir de una manera muy folclórica, por decirlo así. Sin embargo, está en este derecho también de opinar y de asesorarse también. Ahora, yo creo que el tema crucial ahí podemos dividirlo en dos. Hay gente que le molestó mucho que dijera, sí, por ejemplo, lo de lesbianas y maricones. Hay gente que dice, bueno, esto no es el problema de fondo. El problema de fondo es que haya dicho el tema de que se había maiciado las instituciones. El problema de fondo no es la expresión que se tenga respecto a las personas de preferencia de homosexuales, sino el problema es el hecho de que el cardenal haya hecho esta expresión que atenta contra las instituciones. De hecho, ¿no? Es parte de lo que también limita el artículo 130, que dice no debe haber agravios hacia las instituciones mexicanas, y lo cual, insisto, es uno de los temas que está más sujetos a debate. Y el otro tema es el hecho de que lo que dijo el vocero, a Valdemar, sí tiene esta otra carga adicional de atacar a un partido, ¿no? Lo que dijo precisamente fue que el jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, y su partido, el PRD, se han empeñado en destruirnos y llamó a no votar por ellos, ¿no? Esas cosas es donde ya sí se pasa una línea, ¿no? Es decir, yo creo que no hay intolerancia en términos de lo que digan y de cómo, ni siquiera de cómo lo expresen. Puede no gustarnos, yo creo que a mucha gente no nos gustó las expresiones del cardenal, pero me parece que ese no es el tema de fondo, insisto. El tema de fondo fue cuando ya se pasó a un momento en el que hubo agravio a las instituciones y que hubo, por otro lado, esta violación del artículo de la Constitución mexicana. Entonces, no creo que nadie cuestione la parte filosófica, la parte religiosa, la concepción que tienen los católicos del tema del aborto, del tema de las parejas homosexuales, de lo que es el matrimonio. Yo creo que eso no está sujeto a discusión. Y en ese sentido no hay la intolerancia, que creo que es lo que de alguna manera decía Guillermo. Pero sí creo Guillermo, que lo otro sí es complicado, sí es distinto. Cuando vemos que los clérigos intervienen sobre las instituciones, tenemos aquí un punto de vista que creo que es interesante. Los clérigos también, como ciudadanos, tienen derecho a tener esta crítica a las instituciones. Quisiera yo interpretar las palabras del padre Valdemar en este sentido. La Iglesia siempre va a velar por el bien común, los valores fundamentales. En ese sentido, al hablar de los matrimonios homosexuales, al hablar de las adopciones, consideramos pues que aquí estamos atentando contra valores fundamentales que podemos tener aquí en un debate posterior, cómo tratarlo. Pero al llamar o al convocar o al llamar al PRD como partido del mal, es efectivamente una de las formas para señalar a tal instituto político como parte, pues, de una cultura de la muerte. Eso es lo que quiere decir el padre Valdemar. Eso es lo que lo que violenta el artículo 130, precisamente, porque el artículo 130 lo que dice es exactamente que el inciso E dice no podrán realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. Ese es justamente el meollo del asunto. Hacer ese tipo de comentarios y hacer llamados a la población a que no vote por alguien porque tiene esa cultura de la muerte, eso es lo que es atentatorio y lo que es violatorio del artículo 130. Entonces, es distinto cuando, insisto, la parte filosófica de la concepción de la vida y que llame a sus feligreses a no cometerse, eso me parece que está dentro del rango lo aceptable. Esto otro me parece que trasciende justamente la Constitución. Guillermo. Pero es precisamente el punto también. ¿Cómo vamos a orientar? ¿Cómo vamos a dar pues a los fieles, a los miembros de una comunidad esta orientación? Precisamente hablando claro tal cual. No puede ser violando la ley, me parece. Si habrá alguna violación, ya las instituciones habrán de corregir. Ahí está Gobernación, ahí está en este caso los tribunales correspondientes para sancionar en este caso. Pero desde mi punto de vista y en esta convicción, yo creo que el padre Valdemar tiene este derecho de opinar, porque se está violando, se está atentando
contra los valores fundamentales que han constituido esta sociedad. Déjame hacerte una pregunta, Guillermo. Creo que tú eres abogado, ¿no? Así es. Déjame hacerte esta pregunta. Está la ley de los hombres, que es la ley que pasan en los congresos, que se hace a través de una democracia, y que dice los homosexuales se pueden casar y pueden adoptar. Y están las leyes religiosas. En el caso de la religión católica, están en los evangelios, etcétera. ¿Qué está por arriba ¿Qué deben de respetar los ciudadanos? ¿Más la ley divina, digamos, o religiosa, o la ley secular? El ciudadano está obligado a respetar las leyes en las cuales convive, que es las de cualquier sociedad. Pero es la ley secular, la ley digamos, secular. Okay. Pero cuando la ley es injusta, no se puede ir contra su conciencia. Eso es un principio común, ¿sí? Y por eso el ciudadano puede objetar estas leyes injustas. El ciudadano puede ir en contra de estas leyes injustas en una desobediencia civil, que es legítimo, pero siempre y cuando la ley tenga este carácter de injusto. Pero déjame entender en ese sentido qué es una objeción de conciencia en el caso de los matrimonios homosexuales y el derecho a adoptar. Quisiera pensar en el caso de los oficiales del registro civil. Por ejemplo, estos oficiales del registro civil en un momento podrían objetar conciencia al no realizar una celebración de contrato de unión de parejas homosexuales. ¿Por qué no? Me parece que es muy peligroso interpretar este asunto de esa manera. Me parece que atenta contra el fundamento de la separación entre el Estado y la Iglesia. Es decir, cuando decimos es que esto es injusto desde mi perspectiva y por lo tanto yo puedo hacer un llamado a no cumplirlo, me parece que es muy peligroso, ¿no? Eso es en un país con la historia como el nuestro, con las situaciones que se han dado en la historia y que llevaron justamente a esta separación muy clara, distinto a muchos otros países, como ya se ha discutido en otro momento, en donde hay esta separación y donde los mexicanos nos hemos dotado de esta legislación que plantea explícitamente que los miembros de la Iglesia no pueden hacer ese tipo de expresiones. Me parece que decir que si les parece injusto pueden hacerlo, por las razones que sean, me parece muy peligroso. Pueden objetarlo. No pueden objetarlo, pero hacer este llamado de alguna manera no cumplir la ley. Es decir, porque lo que están haciendo es no cumplir la ley. Porque el oficial del registro civil tiene la obligación. Lo que dice la ley. El otro inciso dice, no podrán hacer en una reunión pública oponerse a las leyes del país o a sus instituciones. Lo que están de alguna manera diciendo es, pues podemos oponernos. Yo puedo entender que por razones de conciencia alguien pueda no hacerlo, pero me parece que hacer estos llamados en un contexto como el mexicano, en donde hay una gente profundamente católica, donde los ministros de la Iglesia tienen mucha influencia, quizá no en algunos lugares como el Distrito Federal, pero quizá en otros lugares donde hay menores niveles de educación, donde es más importante, puede tener un impacto muy, muy fuerte, y me parece que justamente pensar que pueden hacerlo es muy peligroso y nos pone en una situación muy delicada. ¿Por qué no, Carlos? Es decir, aquí es el placer de disentir. Es decir, tenemos gente que por una convicción íntima tiene el derecho de decir no acato la ley. No estamos hablando de una desobediencia armada o ir contra las instituciones del Estado, sino en mi íntima convicción, esto va contra lo que yo creo, esto va contra lo que yo estoy profesando en mi fe. Y por una ley yo voy a tener la obligación de realizar algo que va a traicionar mis convicciones. Preguntémonos eso. En nuestra legislación en estos momentos estamos como con una pata mocha, pues, por decirlo así. Mientras la Ley General de Salud del Distrito Federal reconoce la objeción de conciencia de los trabajadores de la salud, en la Constitución Política de los Estados Mexicanos no se tolera la objeción de conciencia ni la ley secundaria. Entonces, la objeción de conciencia sí hay para el caso del aborto. Para los trabajadores de la salud. Pero en otros casos no. Pero ahí es la misma ley la que da ese derecho. Exactamente. Claro, ¿Y por qué no elevarlo al rango constitucional? Porque estamos aquí en Lo que pasa es que me cuesta mucho trabajo pensar en es un gran, por cierto, tema de la semana, ¿eh? Sí. Es el del si se vale o no la objeción de conciencia. Ya lo apuntaremos, pero ¿cómo aterrizar eso de la objeción de conciencia, ¿no? En otros países, como España, por ejemplo, se considera al objetor como un ciudadano activo que no se deslinda de las obligaciones del Estado, y hay un consejo de objeción de conciencia que califica si es legítimo. Es que o no ese es déjame poner un caso extremo. Mañana aparece la iglesia de no pagar impuestos. Y yo me uno a la iglesia de no pagar impuestos. ¿Existe el caso de objeción fiscal? Bueno, por eso. Y digo, no, pues yo no pago impuestos porque va contra mi religión. ¿Cómo sabes si eso se vale? Evidentemente no se vale. Creo que
sentido común, En un diría, principio, no. Pero ¿cómo pesas que esto es una charrada versus que esto sí tiene un peso? Lo hace un consejo, dices tú. Lo hace un consejo evaluando, pero el objetor de conciencia no se exime de pagar impuestos. Podría decirse, el objetor dice, no quiero que mi impuesto se destine para tal o cual cosa. Punto. Pero el impuesto puede destinarse de otra manera. Bueno, pero a ver, pero nada más una cosa. El tema, me parece muy importante el tema de la presión de conciencia, pero ese no es el tema fundamental. Porque el tema fundamental, el tema fundamental es que jerarcas de la Iglesia en México hicieron declaraciones que violentan la ley. Y en ese sentido, me parece que lo que ha pasado, la actitud del jefe de gobierno y la actitud crítica de muchos analistas, no ha sido de intolerancia, ha sido de exigir el respeto. ¿Tú estás de acuerdo con eso? O sea, la reacción de Marcelo Ebrard, ¿qué te ha parecido, Guillermo? Esa es legítima y puede hacer lo que él en derecho le venga en gana. Es decir, los tribunales van Pero a... no la sentiste intolerante. No, es decir, si él se sintió agraviado en estas circunstancias, que vaya y como se ha dicho ya ha radicado la demanda en el juzgado segundo de lo civil, sí, y veremos cómo se ponen los trancados. Nos tenemos que ir, desgraciadamente. Nada más quisiera hacerle una pregunta rápida a Guillermo. ¿Tú crees que las declaraciones del cardenal generaron que no se diera un debate de fondo del tema, que la verdad es un tema que da para mucho, ¿no? O sea, que estemos hablando de que si les dijo maricones o no, pues eso nos quita tiempo de hablar del tema de fondo. Hace falta el debate, hay que plantear más mesas como estas, y yo creo que al estar aquí con ustedes, ya estamos empezando con algo. No, bueno, y aquí seguiremos. Muchas gracias, Guillermo. Al contrario, muchas gracias. Yo más quiero decir, nada más por último, que no hemos sido intolerantes con la Iglesia, y me parece que hemos sido demasiado permisivos en algunos casos. Incluso en este caso, se verá ahí, y como la declaración de que los maiciaron, al final de cuentas todo eso va a terminar en un extrañamiento. En un extrañamiento, en un llamado de atención, y no va a tener ninguna repercusión. No, bueno, pero Marcelo Ebrard quiere que se disculpe. No se va a retractar, no se va a retractar. ¿Tú ves al cardenal disculpándose? No se va a disculpar. Aunque un tribunal lo obligue. Hemos sido muy no, se va a ir al daño moral y vamos a ver de cómo le toca, pero el señor cardenal no se va a disculpar de eso. Pues bueno, ahí está. Vamos a seguir con este tema. El de la objeción de conciencia es un gran tema. Y tal vez reformas el artículo 130. Tal vez sí, así es. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias, Gerardo. Gracias. Aquí termina nuestra edición de hoy. Mañana, una vez más, los espero un punto a las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Y